Bienvenidos a la entrevista en France 24. Carlos Alvarado es periodista, escritor y también cantante de rock. Tiene apenas 38 años y asumirá muy pronto la presidencia de Costa Rica tras ganar con un amplio margen en una segunda ronda electoral. Con él conversaremos sobre los principales desafíos que enfrenta su país y la región en los próximos 4 años. Don Carlos, muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Y es usted el presidente más joven que ha tenido Costa Rica desde la vigencia de la Constitución Política de 1949. Además, contó con un apoyo importante del bloque de los jóvenes. ¿Cree que el país está ante un cambio generacional en la política? Estamos ante un cambio demográfico, ciertamente, y creo que eso se ha visto reflejado también en la parte política. El verdadero reto es cómo hacer que eso no sea simplemente un cambio cosmético, sino cómo hacer que generacionalmente logremos afrontar de manera exitosa retos como el cambio climático, como retos como la tecnificación, como la cuarta revolución industrial, como la automatización y su impacto en el mundo de empleo. Hay muchos retos que nuestra generación tiene por delante. Si hay algo que dejó esta elección en Costa Rica es una profunda división en temas religiosos y de identidad, de los derechos de identidad. ¿Qué acciones va a tomar usted como presidente para lograr esa unidad que tanto se necesita ahora en el país? Vamos a trabajar bajo un principio que yo le he propuesto a mi equipo, que es priorizar aquello que nos une antes de lo que nos divide en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque en efecto Costa Rica es un país pequeño, pero como la mayoría de las sociedades actuales, es un país diverso. Hay una gran agenda temática que nos une, como la agenda de avanzar en la protección de la materia ambiental también, y el cambio climático y la adaptación. Entonces, mi opción política lo que busca es apalancar, aglutinarnos alrededor de aquellas grandes agendas que nos unen para trabajar en conjunto, no importa de nuestra diversidad. Mencionaba usted también esta necesidad de crear un gobierno de unidad nacional inédito en el escenario costarricense, porque nunca antes se había intentado formar un gabinete con todos los partidos que tienen representación en el Congreso. Pero más allá de ser una posición altruista, es que necesita usted obligatoriamente tener apoyo de los partidos por tener una limitada capacidad de acción en el Congreso, solo 10 de 57 curules en la Asamblea Legislativa. Bueno, es un buen símil de lo que es hoy una sociedad. No hay una sociedad donde no nos necesitemos unos a otros. El hecho que a mí me corresponda gobernar teniendo que apelar al apoyo de otras fuerzas políticas, creo que es un reflejo de eso, de una sociedad que se sabe requiere del aporte de muchos de sus sectores para salir adelante, y eso requiere de diálogo, requiere de entendimiento, de razones, ciencia, persuasión. Y eso es lo que una sociedad democrática y pacífica debe hacer para salir adelante. Claro, pero es un panorama muy optimista teniendo en cuenta que en el Congreso, por los reglamentos existentes, un solo diputado puede bloquear las discusiones. Bueno, ha sido una de mis dos prioridades, por lo menos en esta primera etapa que he lanzado al Congreso, pedirles avanzar con la reforma al reglamento legislativo para que haya fluidez en la toma de decisiones, y pedirles también la aprobación de una reforma fiscal que está pendiente en el país por más de una década y que necesitamos ya de manera urgente para dar estabilidad macroeconómica al país. El país tiene un excelente desempeño económico en muchos de sus rubros. Es un país que no solo tiene paz social para la inversión, que tiene buen crecimiento económico, tiene buenos servicios, tiene buena educación, y eso es un buen clima para la inversión. No obstante, necesitamos subsanar la variable del déficit para fortalecer esas ventajas competitivas que tenemos. Hacia ese punto iba, presidente, porque si hay un tema apremiante en Costa Rica es la situación fiscal, un déficit que ya supera el 6.2% del Producto Interno Bruto y una deuda que sobrepasa el 50%. Pero ¿cómo solicitarle a los costarricenses más impuestos cuando aún persiste la ineficiencia en el gasto público? Hemos planteado una agenda de disciplina fiscal para el que nuestro gobierno llevará adelante las finanzas públicas con mucha responsabilidad, con un crecimiento del gasto que no supere el crecimiento de la economía, es decir, atenuar el ritmo de crecimiento del gasto para que no sea una medida de shock, sino más bien una reducción paulatina del ritmo del gasto para contener el déficit, y también medidas en la parte de la eficiencia. Aquí hemos estado hablando de ingresos, de gastos y también de mejorar
la parte de la eficiencia de esas inversiones públicas que hacen. También hay otra parte de este conjunto, tiene que ser una reactivación económica importante, acelerar la economía. Una economía creciente generará más ingresos para el fisco. Le preguntaba sobre el gasto porque en los últimos 15 años el Ministerio de Educación Pública, solo por mencionar un ejemplo, ha girado 79 millones de dólares en salarios pagados de más a funcionarios. Es decir, cree que el Estado tiene la autoridad moral para pedirle a sus ciudadanos más impuestos cuando aún hay estos derroches en el sector público. El Estado tiene que velar y un gobierno tiene que velar por el bienestar de las personas, tanto haciéndolo eficiente como tomando las medidas necesarias para el bienestar general. Educación es uno de los sectores prioritarios desde nuestro programa. Creemos que en la educación y su mejora profunda de la inclusión y la calidad está la oportunidad de Costa Rica para dar ese salto que podemos dar hacia el desarrollo como una sociedad de renta media, una sociedad sin ejército, una sociedad de un estándar internacional en materia ambiental y social por encima de la norma, pero para hacer eso necesitamos casualmente mejorar la eficiencia de muchas cosas que hacemos, mejorar la calidad de la educación, como en este ejemplo que se plantea. A un gobierno de la República, un gobierno nuevo que inicia su gestión, le toca dar señales claras de eficiencia y de contención del gasto, un trabajo responsable. ¿Y usted las dará, presidente? Por supuesto, no obstante, tengo que tener la oportunidad de estar allí. Los primeros gestos se darán con el traspaso de poderes, será un traspaso austero para dar una señal simbólica de que necesitamos contener el gasto. También en los nombramientos, en ese gabinete multipartidista, pues el Ministerio de Hacienda, todo lo que es Ministerio Banco Central y toda la parte ocupada, como ya fue el nombramiento de doña Edna Camacho en la parte de coordinación del equipo económico, lo que llama es a una agenda de disciplina fiscal, de eficiencia y de desarrollo también. Los sindicatos de los empleados públicos no lo han tomado muy bien, esta eficiencia que usted también anuncia, e inclusive ellos han dicho que se manifestarán cuando usted asuma la presidencia, los días después. ¿Cómo se prepara para recibir estas primeras huelgas de los empleados públicos? Creo que ellos no tomarían mal la parte de eficiencia, creo que eso es una agenda que compartimos y por la cual hay que trabajar de manera conjunta. Sí hay elementos del proyecto que han manifestado en los cuales no están de acuerdo, no obstante eso tenemos que avanzar. Creo en el diálogo, la oportunidad para hacer eso. Yo soy también exministro de Trabajo y conozco bien las relaciones del gobierno, tanto con trabajadores como con empleadores, y confío en el ejercicio del diálogo para llegar a puntos de acuerdo para avanzar. A la larga son decisiones que tiene que tomar el Congreso de la República, pero confío también en la responsabilidad de los diputados para tomar estas decisiones. Hablemos de otro tema que le preocupa a los costarricenses y es la seguridad ciudadana. Solo en el 2017 Costa Rica registró un récord de homicidio, una tasa que ya supera los 12 por cada 100.000 habitantes. Es bajo si se compara con países del norte de Centroamérica o Venezuela, pero alto según la Organización Mundial de la Salud, que ya después de 10 homicidios lo considera como una epidemia. ¿Cómo revertir esa tendencia en un país que precisamente se ha caracterizado por ser de paz? Esa tendencia, hay que precisar, no representa necesariamente un incremento en el crimen a la propiedad o en el crimen común a las personas o homicidios de ciudadanos o ciudadanos. Tiene una faceta muy particular que está relacionado principalmente con ajustes de cuentas entre bandas que principalmente llevan el tema de narcotráfico y legitimación de capitales. Muchos factores han incidido en eso, por ejemplo, el que las restricciones o el seguimiento del dinero con billetes marcados y otras cosas hiciera que el narcotráfico pasara a pagar con droga, lo que ha generado un mercado no solo de almacenamiento de droga local, sino de venta de droga y el menudeo, que es esas ventas, lo que ha tenido un impacto y ha generado luchas territoriales, que es lo que ha incidido en este indicador. Eso, por ejemplo, será la tarea central de nuestra administración en materia de seguridad, de cómo recobrar la confianza y bajar esos indicadores al tiempo que se lleva a desarrollo a
a las comunidades de mayor necesidad, siguiendo ejemplos exitosos, como lo ha tenido la ciudad de Boston, como lo ha hecho Colombia con Medellín, u otros países en los que articulan la política policial también con los gobiernos locales, con la política en general, llevando bienestar, prevención, pero también coacción donde corresponda. Ha existido polémica, presidente, sobre el atraque de buques artillados de la Marina estadounidense en aguas costarricenses. ¿Apoya usted el ingreso de estos barcos a Costa Rica? Bueno, el patrullaje conjunto es una modalidad que ha existido con los Estados Unidos y que ha dado resultados. Tiene que ser en eso un convenio y está regulado cuál es el tipo de naves, por ejemplo, el tipo de naves de navíos, en este caso, de guardacostas, que en esos casos no están necesariamente artillados, pero ayudan en esos patrullajes. Los particulares que tengan otras condiciones tienen que ir al Congreso para que sean los diputados los que aprueben su ingreso. Ahora que hablamos de Estados Unidos, me gustaría centrarme un poco en la política internacional. ¿Cómo califica usted o cómo espera que sean las relaciones entre Costa Rica y el presidente Donald Trump? Yo espero que las relaciones de Costa Rica con los Estados Unidos y particularmente con la administración Trump sean cordiales y amistosas como lo ha sido la relación de Costa Rica con los Estados Unidos históricamente, de colaboración, pero también de, como lo hacen los buenos amigos, de poner los puntos sobre la mesa, sobre todo cuando hay puntos que no son necesariamente concordantes. Creo que tenemos una agenda importante de trabajo conjunto en materia social, en materia de colaboración en seguridad, también en los temas migratorios, particularmente Costa Rica es una zona de tránsito de mucha población migrante. Precisamente sobre la migración, el continente americano se ha visto en los últimos años en una situación humanitaria de migrantes extracontinentales. ¿Cómo va a combatir su gobierno los discursos que vienen generalmente del norte de América que intentan criminalizar al migrante? A mí me correspondió, por ejemplo, siendo ministro de Desarrollo Humano, una de mis experiencias en la administración, lidiar con más de 2 meses una situación de más de 8.000 migrantes en tránsito del sur hacia el norte, en algún momento migrantes en este caso cubanos, y que quedaron, digamos que parqueados en Costa Rica en ese periodo, y a mí me tocó llevar adelante esa operación como ministro de gobierno, y uno conoce la realidad de eso. Creo que el principio fundamental es reconocer que las migraciones humanas son una realidad en el mundo contemporáneo y lo han sido en la historia de la humanidad. Hoy particularmente hay mucho movimiento de personas y esto debe basarse bajo principios de orden, registro y seguridad. Seguridad tanto para las personas que hacen estos tránsitos como para las personas que son receptores. Pero tiene que haber los mecanismos para generar esas condiciones de orden, registro y seguridad en general. Eso pasa mucho por la cooperación, la información, compartir la información, todo lo que se llama la biometría. Muchas veces hay equipos especializados en esos y dar condiciones oportunas en temas humanitarios. Entonces, son temas que se debe discutir también regionalmente. Aquí el que un país tenga una política no afecta a la escala porque el movimiento trasciende una frontera. Es regionalmente que se tienen que tener los acuerdos y los entendimientos en esas materias. Sí, pero mientras usted aboga por puentes, en Estados Unidos el presidente Trump más bien quiere muros. Es parte de los dilemas que tenemos en nuestras sociedades hoy en día. Nosotros incluso como país tenemos que entender esto como una interdependencia. Costa Rica es un país con alta migración interna. Tenemos una migración importante de nicaragüenses que son importantes en la economía para los temas agropecuarios, domésticos, de seguridad privada, por ejemplo. Dependemos muchísimo del ingreso de extranjeros en materia turística, que es una de nuestras principales industrias, o somos un país receptor de personas jubiladas, Eso hay que verlo en esa dimensión aparejado con otro tipo de cosas no tan positivas de las migraciones, por ejemplo, como el crimen internacional. Los sistemas en la materia migratoria, más que yo no los califico que deban ser o fuertes o laxos, lo que deben ser son inteligentes. Inteligentes para facilitar esos elementos positivos de una economía y positivos del intercambio también entre pueblos, que eso es muy valioso, pero también identificar aquellos elementos que son negativos. O que no son positivos.
Es ese tipo de política a la que yo abogaría. A propósito de Estados Unidos, varios líderes del mundo han condenado el uso de armas químicas por parte del régimen de Assad en Siria. ¿Respalda usted la medida como la que hizo Estados Unidos, este ataque estratégico en Siria? La posición de Costa Rica en esa materia, siendo un país sin ejército, un país democrático, es que creemos en la multilateralidad profundamente como la forma de resolver los diferendos entre pueblos, y creemos en la paz profundamente y en la democracia. Esa es nuestra visión de mundo y lo que aportamos al mundo, y esa visión la llevamos a esta situación en particular como a otras conflictivas en el mundo. Y la voz de Costa Rica será una voz que abogue por la paz y por la resolución pacífica y democrática de los diferentes. Abogar por la paz significa entonces no darle un respaldo a las medidas que ha hecho Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Bueno, eso será eventualmente posiciones que como gobierno de la República deberemos tomar desde la oficialidad. Desde nuestra Cancillería nos corresponderá emitir las posiciones oficiales ya con la investidura del gobierno de la República. Ahora que habla de la Cancillería, Trump ha decidido trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cree usted que es una medida que Costa Rica debe secundar? No, como yo le hice saber también en campaña y como también se lo hice saber directamente a la comunidad judía que vive en Costa Rica, nosotros no avanzaríamos con modificar nuestra embajada de Tel Aviv. De hecho, la embajada de Costa Rica en Israel permaneció en Jerusalén desde los años 80 hasta, si no me equivoco, el año 2006 o 2007. En aquella oportunidad, hace 10 años, el presidente Oscar Arias tomó la determinación, una determinación congruente con nuestra política de movilizar la embajada a Tel Aviv. Y yo Fue el penúltimo país, me parece, Costa Rica. Es correcto, yo creo que ahí pues nosotros respaldaríamos o permaneceríamos en esa posición. La política para nosotros internacional es importante en esas dimensiones, también porque es un reflejo de nuestra visión de mundo como costarricenses. Ahora tengo que decir, si usted me pone a priorizar mi agenda temática, pues yo veo mucho en nuestra política doméstica el resolver temas como el fiscal, en resolver temas como esta agenda de un gobierno nacional, y sé que tenemos que participar del Concierto de las Naciones y lo haremos entusiastamente en temas ambientales, nuestros compromisos con el cambio climático y los acuerdos de París, con abogar por la paz y la democracia, pero también entendiendo que necesitamos fortalecer nuestras competencias internas para hacerlo de una mejor manera en el Concierto de las Naciones. Me decía usted que Costa Rica va a abogar siempre por la paz, y en el caso de Venezuela, ¿cuál es la posición que tendrá usted como presidente sobre lo que sucede en Venezuela? Pues vemos de manera atenta el proceso que se está llevando en el hermano país de Venezuela, con preocupación también. Le digo los principios con los que parte nuestra política o partirá nuestra política, que tiene que ver con el respaldo y el respeto profundo por la democracia y el anhelo de la paz para los pueblos. Ese será también el empuje que tendrá nuestra política exterior. También, como le digo, una vez que estemos ya formalmente en Casa Presidencial y nuestra ministra de Relaciones Exteriores en la Casa Amarilla. ¿Y reconocerá a Costa Rica los resultados de las elecciones que han sido convocadas para mayo y que ya desde ahora tienen un gran rechazo del hemisferio y en Europa también? Tendrá que ser parte de ese análisis que tomemos, pero una vez ya como presidente en ejercicio. Ya. Hablando de derechos humanos, presidente, en América Latina ha habido también una preocupación de parlamentarios que intentan quitarle el financiamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque dicen que impone agendas y que violenta la soberanía de los países miembros. ¿Cree que son válidas esas preocupaciones? Creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el sistema interamericano general de derechos humanos, ha tenido un rol importantísimo en la vida democrática y en el resguardo de todos los derechos humanos de los diferentes ciudadanos del continente. Tanto así que como costarricense me siento orgulloso de que el Pacto de San José sea el origen de dicho sistema. Creo que es algo que debe defenderse y debe permanecer. Debe permanecer porque es positivo para el resguardo, y aquí estamos hablando de muchos derechos.
A veces la agenda política nos pone énfasis en algunos diferendos particulares, pero estamos hablando de toda la gama de derechos que cubren los derechos humanos en materia de libertad de expresión, en materia de libertad de credo, en materia migratoria, en muchísimas materias. No hay una única materia que esto cubra o que tutele. Por lo tanto, creo que es importante defender esta institucionalidad que tanto le ha dado al continente. ¿Y defender los derechos también en países como Venezuela es importante? Por supuesto, en todos los países. Pero la situación en Venezuela es distinta a la que tenemos en muchos países de América Latina. América Latina vive un momento interesante también en su desarrollo histórico. En las distintas elecciones que tendremos en lo que resta de este año, así como en la evolución de procesos en países que son importantes en la región. Creo que mucho el foco se ha puesto particularmente en Venezuela, que es importante, pero creo que como región también tenemos que valorar hacia dónde llevamos nuestras democracias, que hay un anhelo profundo de que siga siendo un continente republicano y democrático, mayoritariamente lo es. Creo que en ese marco de cosas es lo que tenemos que hacer y no perder de vista que todo esto es en función del bienestar de la mayoría de sus habitantes. También una América Latina diversa, una América Latina que cambia, una América Latina que también tiene un cambio generacional. Creo que hay que entenderlo en ese contexto. Hay veces que solo lo vemos en una dimensión, que esa dimensión es importante verla, pero hay una dimensión más amplia. Tenemos los retos de todo el cambio tecnológico que el mundo está viendo y que a veces América Latina no está liderando como debería. O tenemos los retos también en materia de cambio climático, que está afectando todo el globo, y América Latina podría liderar en innovación, en energía, en muchos campos, pero a veces no lo está haciendo. No quisiera terminar sin preguntarle por la Alianza del Pacífico. Durante la campaña electoral, usted dijo que evitaría la adhesión de Costa Rica porque perjudica a la agricultura costarricense, pero ¿está dispuesto a negociar un ingreso con condiciones favorables o cierra por completo esa posibilidad? No, no cierro la posibilidad. Lo que he dicho es, tal cual existe la Alianza del Pacífico, la mera adhesión a la misma, sin más, perjudicaría a un sector muy sensible, que es el sector agropecuario y el sector alimentario industrial, que principalmente generan empleo en las áreas donde hay mayor desempleo. El perder esas fuentes de empleo afectaría profundamente nuestro desarrollo territorial e incrementaría los índices de desempleo o afectaría muy particularmente a ciertas regiones que ya están en situación vulnerable. Lo que he planteado es que podemos avanzar a negociar los términos de nuestra participación en la alianza, pero sí resguardando esos sectores que son sensibles para Costa Rica. Más tratados de libre comercio, eso sí que no está dentro de sus prioridades. Costa Rica es uno de los países más abiertos y que ha tenido en las últimas décadas una política comercial de apertura. Es un país muy abierto y que tiene tratados con muchísimos países. Mi política es que debemos sacar el provecho a esos tratados. Nosotros hemos abierto mucho mercado, pero no hemos hecho la tarea interna de fortalecer nuestras competencias productivas. Costa Rica es un país que tiene que apelar al valor agregado, a la tecnificación, a la innovación, al conocimiento para poder mejorar su rendimiento productivo. Tenemos hoy un rendimiento productivo que no es nada despreciable, pero no estamos al máximo de nuestro potencial. Mi objetivo es llevar el potencial productivo de Costa Rica al óptimo. Y eso pasa por mejorar las competencias locales, pero también encadenarlas con un mundo globalizado. Nosotros estamos seguros que Costa Rica debe participar de la economía global, pero para eso tenemos que hacer el entrenamiento interno, tenemos que fortalecernos internamente y ganar en ese comercio internacional. Muy bien, y para terminar, a su antecesor le han criticado fuertemente por sus viajes que ha realizado al exterior. En su caso, ¿cómo va a definir a cuáles actividades debe y no debe acudir el presidente de la República? ¿Cómo será esa política de viajes en su administración? Bueno, primero, como lo he planteado, mi agenda doméstica es la que me lleva, es a la que asigno mayor, o en este momento, prioridad. Mis prioridades hoy están en resolver temas importantes en Costa Rica que tienen décadas sin ser resueltos, y ahí está mi prioridad. También entiendo que mi participación en el exterior es importante, pero en la medida, y así lo haré, que
esa participación tenga impactos positivos para la región y para Costa Rica. Y como he planteado, mi agenda prioritaria está relacionada en temas de ambiente y cambio climático. Costa Rica debe liderar la descarbonización de la economía. Nosotros tenemos una matriz eléctrica limpia y renovable del 99.5% de nuestra energía eléctrica, lo cual es una ventaja competitiva enorme gracias a un modelo de hidroeléctricas, energía eólica y fotovoltaica. Pero tenemos que ir más allá y tenemos que hacer la transición también de los combustibles fósiles y podemos liderar ahí. Y en esa materia, como en la materia de la paz y la democracia, son temas en los que Costa Rica tiene una tradición, igual que el tema de la no proliferación de armas. Esos son temas que nos han caracterizado y que queremos seguir ahí. Probablemente ahí estará la priorización que determine cómo me moveré en estos años. Muy bien, don Carlos, muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Carlos Alvarado, presidente electo de Costa Rica. Continuamos con más en France 24 y France24.com.